Acto seguido, para hacer la presentación de nuestro conferencista magistral de esta mañana, queda en uso de la palabra el doctor Carlos Iván Moreno Arellano. El doctor Axel Didrikson Takayanagi es investigador titular C de tiempo completo y definitivo de la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la UNAM. Es presidente para América Latina y el Caribe de la Global University Network for Innovation, la GUNI de Barcelona, miembro de la representación para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Es investigador invitado y ha sido becario del Instituto Sueco en la Universidad de Estocolmo, del programa Fulbright en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación de Japón. Es asesor académico en temas de planeación y prospectiva en distintas universidades de México, de América Latina, del Caribe y de Italia, entre otros países. Es autor de más de 25 libros, 4 más en proceso, de más de 50 libros como coautor, coordinador o editor y de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Estos trabajos han sido publicados en español, inglés, francés, portugués y chino. Es también articulista de opinión desde 1993 en periódicos nacionales y actualmente es parte del equipo de colaboradores de la sección Análisis de la revista Proceso. Ha sido secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2009, ha sido asesor del secretario de Educación Superior de la República de Ecuador, director del Centro de Estudios sobre la Universidad, el CESU, de 2006 a 2009, y durante su gestión en este centro, cabe mencionar que fue transformado en el instituto, en el ISUE, y construidas nuevas instalaciones. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador de la Cátedra UNESCO, Universidad de Integración Regional, desde el 95 a la fecha. Es consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, el IESALC, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad para la Integración Latinoamericana en Iguazú, Brasil, creador del modelo académico y curricular de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, fundador y coordinador de la red de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Premio al Buen Comendador de la Universidad Misael Saracho de Bolivia, Premio al Mérito Académico de la Universidad de San Buenaventura, Premio Iberoamericano sobre Innovación Tecnológica y Medalla de Honor de la representación de la UNESCO en México. En fin, esta es solamente una breve síntesis de su currículum, doctor Axel. Es un placer que esté con nosotros y sin más lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer la siempre muy grata estancia en esta ciudad y particularmente en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, señor rector, de esta institución, y saludar a la mesa que integra el Presidium de este acto inaugural de la Cátedra del Consorcio de Universidades Mexicanas. Agradecer al propio consorcio la atención y la invitación personal que me han hecho el favor de hacerme para ser quien inaugure con una conferencia esta cátedra. Saludo al Consejo Universitario, Consejo de Universidades Mexicanas, a la maestra Norma Violeta Parra Vergara, para transmitirle a través de ella mis saludos y el agradecimiento por esta invitación también a todas las instituciones miembros. Y por supuesto agradecer a los profesores distinguidos, investigadores, tanto de las universidades mexicanas que están aquí presentes, estudiantes
de las diferentes carreras de la Universidad de Guadalajara, de otras universidades, público en general. Muchas gracias por su atención y por darse el tiempo de estar con nosotros en esta ocasión. Para dar comienzo, vamos a pedirle que alguien nos ayude a poner la presentación. Está en el escritorio de la computadora. Como bien se reconoce, antes de hablar uno tiene que decir algunas palabras. He titulado esta, siguiendo los lineamientos de la cátedra, lo referido a la gestión y organización del conocimiento y los aprendizajes en las instituciones de educación superior en las perspectivas de un nuevo paradigma de formación en las universidades. El enfoque que hemos adoptado tiene que ver directamente con estos aspectos referidos a los contenidos, métodos, lenguajes, técnicas de la organización y gestión del conocimiento. Toda estructura organizacional del conocimiento tiene estos parámetros referenciales en general: métodos, lenguajes, técnicas y contenidos que, digamos, si uno los hace referencia al trivium y al quadrivium de las universidades medievales, era una estructura de organización del conocimiento, así como las disciplinas que prevalecen hoy en día en carreras profesionales y o, desde la perspectiva de los nuevos paradigmas, la organización de métodos, lenguajes, técnicas y contenidos en las áreas trans o interdisciplinarias. Este es el tema fundamental. Cómo han venido cambiando las estructuras de organización y gestión de los conocimientos en lo que yo denomino los tres grandes cambios, las tres grandes reformas universitarias que han ocurrido en el mundo desde mediados de los 80 y que aparecen hoy en día redefiniendo de forma estructural la manera como se organizan estos conocimientos y los aprendizajes. Nada más que me va a tener que ayudar porque no. Durante las últimas 4 décadas, como presento aquí, estos paradigmas tradicionales disciplinares, que como ustedes saben, estaban organizados primero desde la perspectiva disciplinaria, esta se trasladaba a la currícula como estructura organizacional de métodos, lenguajes, contenidos y técnicas en procesos de enseñanza. Estos procesos de enseñanza, vía la organización curricular disciplinar, se reproducía de forma rígida en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la obtención de estos métodos, lenguajes disciplinarios, en ingeniería, estas carreras que se acaban de mencionar por parte del doctor con antelación, y tenían como estructura final o perfil de egreso una profesión. Pues en los últimos cuatro décadas, de los 80 para acá, aproximadamente, esta definición de organización y gestión de los conocimientos en la perspectiva de sus métodos, lenguajes, contenidos y paradigmas en las áreas de la ciencia y la tecnología se ha redefinido de forma radical en la perspectiva, por supuesto, de los avances que ocurren hacia la sociedad del conocimiento
en una, como dice Ulrich Beck, sociedad en riesgo. La que sigue, por favor. En la anterior, he organizado estas tres, la anterior, por favor, señorita. He organizado estas tres olas de reforma en diferentes periodos. La anterior, no hacia adelante, sino antes, ahí. Ahí, ya está. Gracias. Ahí. La primera ola de reforma en la organización y gestión de los conocimientos, como ustedes pueden notar en la filmina que estoy presentando, ocurrió principalmente 80s, mediados de los 80s, hasta los años 90, con una irrupción que reorganiza estos conocimientos, diferenciándolos claramente de las disciplinas que hoy denominamos tradicionales, en la perspectiva del software, hardware, es decir, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la biotecnología, la sustentabilidad. Inicia fuertemente todo lo que son la teoría de la complejidad, la incertidumbre, las nuevas perspectivas de las ciencias sociales, la perspectiva de una nueva ciudadanía que hoy notamos muchísimo, muy activa, incluso en países como los países del norte de África, que se han organizado de forma contundente, inclusive para hacer cambios estructurales en gobiernos, o en Grecia, o en España, en fin, etcétera. Y estas reformas fueron asumidas desde la perspectiva de cambios institucionales en las universidades, creando nuevas instituciones, generando dentro de estas estructuras áreas de conocimiento para meterse directamente a estas nuevas perspectivas de organización del conocimiento que no son disciplinarias. La microelectrónica no tiene que ver con ninguna de las disciplinas específicas, sino con constructos que organizan métodos, lenguajes, contenidos y paradigmas en la perspectiva de estas áreas nuevas del conocimiento, y lo mismo la biotecnología, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. En ese entonces se montan, por decirlo así, en esta primera ola de grandes reformas universitarias en todo el mundo, particularmente Corea, Singapur, China, Japón, Taiwán, los denominados tigres del Pacífico asiático, que se suman inmediatamente creando instituciones tecnológicas enteras, sistemas universitarios y tecnológicos nacionales, mandan por miles a estudiar estos componentes y a prepararse a nivel de maestrías y doctorados. España aprovecha muy bien la Constitución de la Unión Europea, se crea en este entonces, con el proceso de Bolonia, el marco del espacio común europeo de educación superior. Empieza una gran transformación también en Europa, que aparece incluso como paradigmático frente a nosotros, que queremos emular por la vía del proyecto UNIDWIN u otros en América Latina, lo que acontecía en Europa. Hay todo un replanteamiento, por ejemplo, con el programa Erasmus en movilidad académica y estudiantil, y con el programa Eureka, que articula proyectos de investigación en la región europea en estas áreas de conocimiento y de punta, y surge las primeras generaciones de parques científicos tecnológicos que organizan este tipo de contenidos y conocimientos en estos parques como Silicon Valley, Tsukuba Science City, la Ruta 128 en Massachusetts, la Villette en Francia, Malmö en Suecia, etcétera, etcétera. Y empiezan a surgir estos parques científicos tecnológicos, vinculando en esta triple hélice, como la llamó Skowitz, empresas, universidades y gobiernos, en la perspectiva de la generación de este nuevo tipo de conocimiento y de organización y gestión.
La segunda ola de grandes reformas mundiales, bueno, aquí cabe preguntarse en la primera, esto ocurrió en esos países. Y aquí, en los 80s, mediados de los 80s, sí nos comenzamos a meter en la UNAM a una primera carrera de biotecnología, cosas en microelectrónica. Vamos a Guadalajara, se mete también a la microelectrónica, empieza a hacer un parque científico, un parque tecnológico, su pequeño Silicon Valley, por ahí, etcétera, etcétera. Pero son flachazos en América Latina, nichos muy, muy reducidos que no logran tener el impacto de constitución de instituciones enteras, sistemas complejos que se meten y articulan en estas perspectivas de reforma educativa. Esta segunda abre nuevos campos de conocimiento en su organización y gestión por la vía de el mapeo genómico. Comienza a mapearse el genoma, se descubre la transformación que implica el conocimiento del ADN, y por lo tanto también hay un impulso enorme con Wallenstein, Edgar Morin, Boaventura de Sousa, en fin, una gran camada de intelectuales en todo el mundo en la perspectiva de una integración distinta en la gestión y organización de los conocimientos en las ciencias sociales. Empieza la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, la nanotecnología, el gran boom de los estudios de universo y tierra, o sea, de las ciencias del universo y de la tierra, pues del Big Bang, las galaxias, los hoyos negros, en fin, esta nueva disputa entre la física cuántica y la física general, o la einsteiniana, el gran boom del diseño, el arte y la multimedia en una composición de fusión de ciencias, de tecnología, de contenidos, métodos, lenguajes, etcétera, y el gran boom también de los objetos nomádicos. Nomádicos porque los traemos pegados al cuerpo. Todo mundo de ustedes trae un objeto nomádico ya pegado, indispensable, que si lo dejan en algún momento fuera, se les olvida, les puede venir hasta una situación de desesperación o de verdadera angustia. Dicen que duele más perder la virginidad que perder el celular. Así me dijeron. Así me dijeron. Ah, ¿es al revés? Para unos. Para la doctora Elia Marún fue al revés. Aquí, bueno, así entendí la seña, no sé, doctora. Y por supuesto que igual en esta fase, en esta nueva ola, en esta reforma de organización y gestión de los conocimientos, otros países se meten. Otros países se articulan desde la perspectiva de crear áreas de conocimiento en sus universidades o crear nuevas universidades, y aparecen de forma paradigmática estos nuevos países en la división internacional del conocimiento, como Finlandia, que aparece como una de las más emblemáticas reformas educativas a las que hoy todos queremos emular, básicamente por la parte de la educación básica, pero que tiene su correspondencia en la integración, sobre todo de objetos nomádicos, con Nokia. India, con Bangalore y su instituto tecnológico. China, que empieza a crear universidades se autodenominan de clase mundial. Brasil, con un gran impulso que tiene desde la Universidad de Campiñas, cerca de Sao Paulo. Rusia, que ya empieza a tener una nueva reconstitución, de por sí era potencia intelectual en su época, la Unión Soviética, pero como tal empieza a reconstituir con ese gran legado que tenían fuerza en conjunto de áreas
de nueva articulación trans e interdisciplinario, Suecia, el propio Vietnam, Corea, que empieza desde la ola anterior a ser un país con grandes realizaciones en materia de articulación de nuevos conocimientos. Y estamos en esta tercera gran reforma. Con la misma pregunta anterior de la segunda. Entre los principios de siglo y la actualidad, ¿en qué nos metimos? ¿Cuántas reformas hicimos en la gestión y organización del conocimiento en estas áreas de la ciencia y la tecnología, de las ciencias sociales, etcétera? Seguimos teniendo, ¿no?, efectivamente 10, 12, 13 carreras que se reiteran, se crean nuevos campus y se crean carreras de derecho, de comercio, de administración, de comunicación, etcétera, y no nos metemos ahí. Sí, sí hay, pero poco. No es que estemos, no es tan ausente, ¿no?, pero de todas maneras no es el giro particular que ocurre. Y estamos en el fin de esta gran ola, una tercera de grandes reformas que está en marcha, que implica la maduración de todas las estructuras de fusión tecnológica, es decir, el arte, multimedia, microelectrónica, biotecnología, genómica, etcétera, tendientes a la articulación trans e interdisciplinaria, nuevos conocimientos, obviamente sigue el boom del espacio-tierra, la sustitución hacia este periodo de las fuentes alternas de energía, una redefinición de los territorios y de las clases sociales y países emergentes que dependerán de serlo si realizan estas reformas de aquí a los próximos 20 años, que además coincide con esta redefinición del umbral demográfico, como ustedes saben, que hoy estamos viviendo. En los países asiáticos, parte del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, que están en proceso de envejecimiento de su población mayoritaria, mientras en el nuestro, hasta los próximos 10 años, vamos a terminar lo que se le llama el bono demográfico, el boom demográfico. Es decir, en 10 años se nos va a duplicar los jóvenes, con estructuras aún cerradas de universidades saturadas. Pasa en la Universidad de Guadalajara, pasa en la UNAM. En la UNAM hay 150,000, 200,000 estudiantes que hacen examen de ingreso y entran 40,000, 60,000, 70,000. Se quedan 100 y tantos mil, 200,000. Y así pasa en Guadalajara, en todas las públicas. Tenemos ese problema. A ver ¿qué hacemos para pasar de este 30% al 40%, que implica casi duplicar la matrícula actual a 4 millones. De 2,5 millones que tenemos ahorita hasta 4. En fin, ¿esto qué plantea? Una redefinición de los marcos de organización y gestión del conocimiento, los aprendizajes y la innovación. Esto está, me perdonarán ustedes el esquemita, pero quiere dar cuenta de que se trata de una espiral. El modo 1 de organización de los conocimientos, que lo tenemos en las disciplinas, era rígido y lineal. Disciplina, currículum de enseñanza disciplinar, rígido, tú tenías que aprender anatomía para ser médico, todas las pautas de la ingeniería, la contabilidad para ser contador, etcétera, etcétera. Es decir, una tendencia lineal en la organización y gestión de los conocimientos, cuando la nueva estructura sobre la cual estos conocimientos se organizan en el paradigma contemporáneo es en espiral. Es decir, en primer lugar, se crea un conocimiento determinado. Este conocimiento genera un aprendizaje nuevo en un área de conocimiento surgido de la indagación, y este aprendizaje genera innovación. La innovación genera un aprendizaje per se, el aprendizaje se organiza
y crea un nuevo conocimiento, conocimiento que genera un nuevo aprendizaje, una innovación social, y así en espiral. Ejemplos. Se descubre entre los años 80, más o menos, la apertura de la capa de ozono que empieza a filtrar rayos HUV terribles, y requiere una solución integral, interdisciplinaria o transdisciplinaria, y viene el boom de los estudios denominados medioambientales, de sustentabilidad, y obviamente se trata no de una organización tradicional modo 1, porque no es un problema de astrónomos, no es un problema de ingeniería, no es un problema de salud, no es un problema de usar lentes determinados, no es un problema articulado que requiere un conocimiento nuevo, trans e interdisciplinario, y surgen entonces los estudios de este carácter. Es decir, de un conocimiento nuevo hay un aprendizaje que se organiza en áreas de conocimiento trans e interdisciplinarios y generan innovaciones sociales, es decir, tratar de parar la polución, tratar de parar la desertificación de los bosques, la tala inmoderada, redefinir el cauce de los ríos, la sanidad de los ríos, hacer medidas de política económica que detengan el gas invernadero, el problema del calentamiento global. Es decir, viene todo un conocimiento que genera también una innovación social. Otro ejemplo, en un laboratorio en Escocia se descubre que el material genético de una oveja se injerta en en una oveja hembra también, y sale una tercera oveja hembra. Se llama Dolly. Este conocimiento nuevo genera un aprendizaje que se convierte en la base sobre la cual se monta un área interdisciplinaria denominada biotecnología. Y genera también una innovación social porque crea la posibilidad de la clonación. Y surgen escuelas enteras ligadas a la clonación, a la biotecnología, a la genética, etcétera, etcétera, que trae componentes que no son resueltos por una disciplina determinada, sino por otra área de conocimiento, que descubre que puede crearse un ser vivo, una materia orgánica, vía la clonación, vía la genética, en donde, entre otras cosas, se descubre que es posible crear este ser vivo sin la participación de nosotros. Para lo que servimos, ¿eh? Porque es una oveja hembra que se injerta en una oveja hembra y sale una hembra, pero no hizo falta el macho. Tremendo descubrimiento. Digo, servimos para otra cosa, por supuesto, pero es en espiral, la nueva organización y gestión del conocimiento. Y son dos que se organizan de forma espectacular a partir de estas grandes rupturas, 3 grandes rupturas en el marco de las tendencias de organización y gestión del nuevo conocimiento, que son estos dos perspectivas. Uno, el conocimiento codificado, que como ustedes conocen es el más estandarizado, se puede reproducir a granel, es un libro, un artículo, un software, un material que se puede reproducir, generar, guardar y difundir de forma amplia. Hoy en día este conocimiento codificado está entrando en condiciones de extrema reproducción abierta. La sustitución del Internet por la vía del macrodato, de Big Data. Vean ustedes lo que está ocurriendo con la interferencia directa de todos los mensajes de texto o hasta de voz que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, por la vía de los móviles, que va a un organismo que se llama the National Security Agency.
y es un big data, es un macro dato. El conocimiento codificado está en extrema expansión, a tal grado que en los próximos 10 y 15 años los jóvenes, los llamados nativos digitales, algunos, los que estén haciendo en este momento, por ejemplo, 10, 15, 20 años, nos van a decir, ¿y qué era eso del Internet? ¿Para qué lo usaban? Porque los sistemas informáticos del Big Data no trabajan con miles de datos, trabajan con millones de 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 millones. Entonces, esto requiere un conocimiento que no reproduce o se centra, como en el modo 1, en el conocimiento codificado, sino particularmente en el conocimiento tácito. Este conocimiento tácito, como ustedes lo saben, ¿lo tiré? Ni cuenta me di. Conocimiento tácito es aquel, como decía Polanyi, que se conoce más de lo que se puede decir. Viene de la experiencia, del error, de la prueba, del éxito, del fracaso, de los años. Y es un conocimiento que todos nosotros tenemos y que cada quien lo posee. No es competitivo. Nadie puede competir con el conocimiento tácito que yo tengo, ni con el de ustedes. Nadie, porque cada quien lo tiene por sí mismo en la perspectiva de su proceso de organización y gestión de ese conocimiento y aprendizaje. No es vendible. Entre más se usa, más se acumula, no se desgasta. Es como el amor. Entre más se tiene, pues menos se desgasta, más se construye. Dice. El conocimiento tácito es esa experiencia que define, por supuesto, el conocimiento codificado, la información. Le da sentido, la organiza desde la perspectiva de un aprendizaje significativo. Y 3 niveles de este aprendizaje. 2 tipos de conocimiento y 3 niveles de aprendizaje. Lo que en el lenguaje de la UNESCO se llama learning to know, el aprender cómo se hacen las cosas. Learning to be, es decir, el desarrollo de nuestra capacidad y habilidades para la comunicación, la comprensión, la sistematización, la articulación interdisciplinaria, la perspectiva de el desarrollo de ese conocimiento tácito en toda su magnitud y desarrollo, valores, actitudes de una ciudadanía, y este nuevo aprendizaje, mucho más reciente, que se organiza cada vez más sólidamente en las currículas trans e interdisciplinarias, que es Learning to Become. En una sociedad que está moviéndose todo el tiempo, que está cambiando, que se redefine en términos de gobiernos, de ciudadanía, de instituciones, etcétera, etcétera, el aprender en la perspectiva del estudiante la comprensión del desarrollo de habilidades para prever, para hacer prospectiva, para tener la capacidad para entender que eso se está moviendo y que no va a ser igual en términos de su perfil de egreso en su carrera, que inmediatamente va a encontrar un mercado de trabajo relacionado con la misma, lo cual casi no está ocurriendo ya por lo menos en segmentos importantes de los mercados laborales. Learning to become, es decir, el aprendizaje que viene. Esto redefine las relaciones de organización y gestión del conocimiento, porque redefine la relación docencia e investigación. No es la relación docente la que transmite conocimientos rígidos para una disciplina determinada que permanentemente tiene que aprender en el estudiante ese conocimiento disciplinario definido previamente y que se difunde de forma simple o tendencial. No, sino ahora hay que desarrollar en la perspectiva de ese conocimiento
un tipo de nueva relación docencia-investigación en donde la investigación se convierte en un punto de partida fundamental para la docencia misma, que es lo que yo denomino investigación cognitiva. Es decir, de qué manera se genera o podemos generar en las instituciones la capacidad para articular conocimientos en la organización de los mismos hacia la trans y la interdisciplinaridad, si no hay, por ejemplo, la capacidad en el estudiante para indagar, para generar conceptos, para articular categorías, para formularse problemas y darle explicaciones. Eso no depende del manejo del conocimiento codificado. No se trata de sistematizar un conocimiento codificado para hacer una monografía. No, se trata fundamentalmente de generar una capacidad de indagación para comprender los 3 niveles de aprendizaje, saber cómo, saber expresarse con toda claridad y construir un conocimiento nuevo y saber prever lo que viene desde la perspectiva de las tendencias y las contradicciones que están ocurriendo en el mundo contemporáneo. Y esto no se puede transmitir vía la repetición, la memoria o el enciclopedismo, el manejo sistemático del conocimiento codificado, sino a través de la transmisión de experiencias que generen este aprendizaje, sí que llamamos significativo e integral en el estudiante. Pero ¿de qué manera se puede generar eso si el profesor nunca ha investigado? No sabe cómo trabajar un concepto. Por eso esta redefinición de la docencia y la investigación en la perspectiva de la nueva producción de conocimientos y aprendizaje depende de que, en primer lugar, tengamos un valor académico, social, en los conocimientos desde la perspectiva de aprendizaje significativos en la generación de un conocimiento tácito en el estudiante, pero que nosotros lo tenemos que generar. Y nosotros tenemos que construirlo, ¿no? Un constructo propio para tener esa capacidad y desarrollo. A diferencia de la investigación estratégica. La investigación estratégica es la que hacemos quienes nos asumimos como investigadores de tiempo completo, que tiene otra función. Entonces, el investigador genera un conocimiento nuevo. La investigación cognitiva lo que hace es propiciar por la vía de procesos cognitivos el desarrollo de estructuras de aprendizaje en el estudiante para que el estudiante mismo genere sus propios conocimientos por la vía de una experiencia de conocimiento tácito. A diferencia de la investigación estratégica, que les reitero, tiene una redefinición importante en el plano de su impacto en los conocimientos nacionales o en la solución de problemas fundamentales. El objetivo de esta investigación cognitiva son construir procesos de este sentido, generación de habilidades y capacidades de la investigación, a diferencia del paradigma anterior en donde los estudiantes reproducían conocimientos aceptados o una información de forma simple. Generación de investigación cognitiva tiene este sentido de un aprendizaje distinto en el estudiante y por lo tanto la organización y la gestión de los conocimientos en el aula dejan de serlo como un ambiente unidimensional y por lo tanto las perspectivas institucionales se generan más bien desde la lógica de una multiplicación de medios ambientes de aprendizaje. En estas gráficas reitero esta redefinición de la nueva relación en términos de la gestión y organización de los conocimientos de la docencia y la investigación, que por lo tanto genera una nueva universidad, una estructura organizacional de la universidad que entrelaza las relaciones entre investigación y docencia, pero que se centra en aquellos aspectos, en aquellas áreas del conocimiento trans e interdisciplinarios que son los que permiten este tipo de generación de conocimientos y aprendizajes. Los otros no. Derecho, ingeniería, medicina, etcétera, ya sabemos cómo se generan
y están estables, están estáticos, están ahí permanentes y van a seguir durante mucho tiempo. Pero en esta perspectiva, pues nosotros tenemos que plantearnos una redefinición en el marco de meternos a las áreas del conocimiento tales y como las he mencionado desde hace 40 años, vigentes, activas, en desarrollo, y que nos estamos quedando atrás en esta perspectiva de ir transgrediendo los límites y los dominios de las disciplinas hacia una nueva forma de etos académico y de cultura académica. Esta investigación tiene, por supuesto, como dice el propio Edgar Morán, es el conocimiento para producir conocimiento. El método es la perspectiva desde la cual se organiza este conocimiento tácito y, por lo tanto, la investigación cognitiva genera un aprendizaje, pero también se vincula directamente con una capacidad para innovar. Es decir, un conocimiento nuevo, tiene un aprendizaje distinto, y esto tiene relación con el contexto de su aplicación, como decía Michael Gibbons et al., Michael Gibbons, en la nueva producción, este texto emblemático de la nueva producción del conocimiento, dice esto tiene directa relación con el contexto de su aplicación. No hay un aprendizaje que no tenga sentido desde el plano del contexto, hoy en día. Y por lo tanto, esta Universidad Modo 2 articula la investigación cognitiva con la investigación estratégica, reitero, para producir conocimientos determinados. Esto genera un tipo de universidad que trabaja en redes, es sistémica, está articulada, es horizontal, cooperativa, no se distingue entre sí con otras universidades, sino articula espectros de conocimiento mucho más globales y por lo tanto crea plataformas y redes de innovación en beneficio colectivo, lo que llamamos la capacidad institucional para generar una inteligencia distribuida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor Axel. Tenemos 15 minutos para una sesión de preguntas, así que abriría el foro por acá. Si pueden pasar un micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Sí, su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Carlos Aviña, soy profesor aquí del CUSEA. Yo creo que usted parte de un análisis de los años 80 y 90 para llegar a concluir que debe existir una relación entre investigación y docencia. Yo creo que sería conveniente remontarnos a la Edad Media y posteriormente al origen de la universidad moderna. En los países desarrollados y sobre todo en Estados Unidos, se importaron modelos de universidad con base en las universidades de Oxford y Cambridge y también con base en las universidades alemanas. Y francesas. Estas universidades y francesas. Estos modelos importados a los Estados Unidos daban énfasis a la investigación ya desde esa época, a la investigación como generadora de conocimiento y a la relación docencia-investigación. Eso permitió, y tomando en cuenta su presentación, permitió que en los 90s pues fácilmente se adaptaran a los nuevos conocimientos. Entonces, yo creo que el planteamiento de la relación investigación-docencia, pues sí, probablemente sea válido para las universidades mexicanas, pero creo que a nivel internacional ya estaba desde el nacimiento de las universidades modernas. O sea, yo no veo un planteamiento nuevo. A mí me gustaría saber
ok, el reto de la Universidad Nacional Mexicana es lograr esta vinculación, pero no lo veo así como un planteamiento estratégico, toda vez que ya en los países desarrollados ya existía, ¿verdad? No, el problema no es la relación de investigación-docencia ha existido por siglos. Lo que estoy enfatizando es que tiene contenidos, métodos, lenguajes distintos cuando se organiza desde la perspectiva de la inter y la transdisciplinaridad. No es lo mismo la relación docencia-investigación para hacer ingeniería, derecho o sociología, etcétera, a la que hoy ocurre desde la perspectiva de la nanotecnología o las nuevas ciencias sociales de la complejidad. Esa es la gran diferencia, no la relación per se. Por eso decía, adquiere una nueva connotación en la organización de los conocimientos esta relación docencia-investigación. No es que sea nueva la propia relación. Ese es el énfasis, es distinto. Sí, gracias. Es distinto. Nada más un último comentario, me pidieron que me pusiera de pie. Creo que sería, yo no vi en su presentación la cuestión del humanismo. Usted hace bien referencia a la biotecnología y biogenética y toda esta cuestión, a los efectos de la ciencia en el medio ambiente, porque hay, si bien sabemos, la misma ciencia está causando estragos en el medio ambiente. Creo que deberíamos en la universidad, dentro de su planteamiento, considerar el aspecto humano nuevamente. O sea, debemos de replantearnos, como en el trivium y el quadrivium que usted planteó, que existía en la Edad Media, replantearnos el papel humanizante de la universidad y de la propia ciencia, porque si no, eso nos va a causar más estragos que beneficios. O sea, y la cuestión ética que entra del mismo humanismo, porque pues sí, ok, probablemente ya pretendamos crear un ser humano sin la participación del hombre, del hombre, como usted lo decía, en el caso de la genética, del borreguito, okay, de la clonación, pero eso implica serios retos humanistas y de ética, ¿verdad? Creo que no lo vi en su presentación, porque pues ciencia per se, ya vimos que no es la panacea para el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, hice el abordaje de las nuevas ciencias sociales articuladas, ya no hay diferenciación en las estructuras transdisciplinarias entre ciencias sociales y ciencias duras o exactas, hay una rearticulación también en estas perspectivas, no hay conocimiento genético, genómico, nanotecnológico, informático, etcétera, sin la perspectiva del contexto de aplicación en una sociedad determinada. Coincidimos completamente, maestro. Raúl Medina Centeno, investigador del CUCIénega. En principio, agradecer la excelente conferencia que nos acaba de presentar con este mapa general sobre la evolución del conocimiento y la gestión universitaria. Tengo una pregunta muy específica. Nunca había escuchado en cuestiones de gestión universitaria y conocimiento científico el concepto de Polanyi, del conocimiento tácito. Hasta ahorita lo está poniendo de una manera extraordinaria, pero tengo una duda. El conocimiento tácito como conocimiento implícito que se da por sentado y lo tenemos todos en el marco de la socialización específica de una organización, ¿cómo interactúa con la cuestión de la investigación para la innovación? Que trae otra lógica, que es poner en entredicho ese conocimiento. Si podría ampliar un poquito ese binomio entre conocimiento tácito e investigación científica, se lo agradecería. Bueno, nosotros entendemos que es la base sobre la cual construimos un problema, desarrollamos conjeturas, construimos conceptos para analizarlo, para ver su dinámica, ya sea en la naturaleza o en la sociedad. Y este conocimiento acumulado
que denominamos tácito, tiene una particularidad. No sabemos cómo lo generamos, pues, sino por la vía de la experiencia, el ensayo, el error, la hipótesis, el trabajo, la escritura, la narrativa, etcétera, etcétera. Es digamos, el año pasado, voy a decir una anécdota solamente. El año pasado estuvimos en una reunión similar con 17 universidades, valorando, entre otras, la Universidad de Guadalajara, estuvo la doctora Patricia con nosotros, evaluando la experiencia, ¿no? Lo recordarás, Patricia, en Acapulco, fue la reunión, auspiciada por la Universidad de Guerrero, la experiencia de las universidades mexicanas en términos a la organización curricular por competencias. Saben que de repente se puso de moda, ¿no? La organización por competencias, etcétera. Ahí en ese evento descubrimos, con la exposición de los representantes de las universidades, que en la gran mayoría de las universidades no había. Eran referentes, como aquí en Guadalajara, y quizá el Poli sí lo asume como un currículum por competencias, el Politécnico, y una que otra. Pero las demás, Puebla, Guerrero, Guadalajara, la propia UNAM, que ni siquiera lo tiene como tal, ¿no? Ni la UAM, etcétera, etcétera, no lo habían asumido, aunque aparecía como que era la política oficial. Y no era así, solo algunas universidades. No, pero es el pretexto, porque estábamos en un hotel de estos de cadena, y en la mañana había pozole, en Guerrero hay pozole. Y le decíamos a un amigo, oye, mira, vamos a comer pozole de la mañana en ese hotel. Pues lo probamos y lo dejamos. Sabía aguado, estaba medio duro el maíz. Mi amigo le tuvo que echar mucho chile para que le supiera algo, yo lo dejé mejor. Y nos quedamos con el antojo. Enfrente del hotel, a la cuadra de enfrente, ¿no? Estaba la pozolería de doña Tachita. Un super pozole. ¿Cuál es la diferencia entre doña Tachita y el chef del hotel? Una cosa que se llama sazón. Sazón. ¿Por qué le sale bien? ¿Por qué pues es un conocimiento tácito, guardando las proporciones, ¿no? Aquí no hay puros chefs, algunos son cocineros, ¿no? Cocinan cosas no solamente alimentarias. Es un conocimiento tácito. ¿Cómo lo tiene? Oiga, ¿cómo le sale? Porque el desarrollo, la narrativa del artículo que acaba de publicar aporta, y otros no. Atrás hay un conocimiento. ¿Cómo lo genera? No sé. Viene de una manejo, obviamente, del conocimiento codificado, es decir, una buena sustentación, informática, y ahora mucho más con tantos elementos de conocimiento codificado que tenemos, pero si no sabemos elegir el adecuado, simple y llanamente se vuelve un conocimiento empírico, que deja al objeto de conocimiento como tal, es decir, como decía Descartes, ¿no? Ahí, o el positivismo que se organizó, que es la base de nuestras disciplinas. Simplemente está ahí y así debe de ser siempre. No, el conocimiento tácito de tipo trans e interdisciplinario cambia, está en construcción, está en desarrollo. ¿Qué perspectivas tiene la fusión tecnológica entre la nanotecnología, las ciencias sociales, las humanidades, el conocimiento de la sustentabilidad, el desarrollo del medio ambiente con la solución de problemas que tenemos que afrontar inmediatamente para que no destruyamos todo lo poco que queda para las nuevas generaciones? Pero lo tenemos que hacer con una apertura en nuevas áreas de conocimiento sustentadas en un currículum que organiza estos dos tipos de conocimiento y estos aprendizajes. Sí, tenemos tiempo para dos preguntas más. Por acá y allá. Bueno, Agustín Araujo y profesor de lectura aquí del CUSEA. Yo, dentro de todo este tema de la organización, los métodos y el tema de la gestión del conocimiento,
Y había un concepto por ahí en la parte de investigación estratégica que dice responsabilidad social. Y me llama la atención porque lo que no hemos, para lo que dejamos de seguir preparando a los alumnos o a las nuevas generaciones, es para el discernimiento, por ejemplo, de cuál es la utilidad de ese conocimiento y quiénes son los que se quedan con esa utilidad. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, el problema de la explotación del hombre por el hombre sigue siendo gravísimo. Es decir, no hemos acabado de resolver los problemas de pobreza que tenemos en el país. Es decir, y con toda la sofisticación de la organización, de la gestión del conocimiento, de la impartición y de la transmisión del conocimiento, seguimos sin resolver los problemas de desigualdad social y económica que tenemos en todos los países. Los grandes, ¿quiénes son los dueños de todos estos conocimientos o quiénes se quedan con toda esta tecnología? ¿Quiénes la financian? ¿Quiénes son? ¿Por qué no acabamos de transformar o por qué la organización del conocimiento no en ruta para la transformación de la sociedad que finalmente era, o de todo el contexto social que era el objetivo o es el objetivo de los grandes campos del conocimiento? ¿De quién es el Big Data? ¿Quién controla el Big Data? ¿A quién va a controlar el Big Data? Y ahí está, por ejemplo, un pequeño espacio de control en el pozole, ¿no? A ver cuándo el Big Data se queda con el sazón de doña Tachita, ¿no? Va a estar un poco más complicado. Esas son las cosas que a lo mejor allá abajo no se pueden controlar, pero que finalmente con toda la evolución científica y tecnológica que tenemos, no acabamos de resolver nuestras desigualdades. Y esa parte me parece que es como la parte que está abandonada, la parte que tenemos abandonada, la visión y la posición y el desarrollo del pensamiento crítico, porque nos volvemos los seres humanos o los nuevos seres humanos que estamos formando como los teléfonos o las computadoras. En un ratito más ya vamos a estar obsoletos, ¿verdad? Y como estamos más preocupados por esa obsolescencia, tratamos de vivir en la vigencia del momento y no nos preocupamos por esta lógica, ¿verdad?, que necesitamos de visión crítica, de pensamiento crítico, de construcción humanista del desarrollo de la sociedad. Y me parece que ahí no está, o no hemos contemplado en todo este desarrollo, en toda esta organización de métodos, técnicas, lenguajes del conocimiento, el cómo transformar esa realidad mental que lleve al individuo a ser un ente proactivo de su propio desarrollo y de la construcción de una sociedad más igualitaria. Y bueno, tuvimos sobre todo en los 90 fue de manera muy pronunciada un proceso de mercantilización de la educación superior, ¿no? El gran crecimiento de la matrícula en nuestros países, particularmente en México, pasó, ustedes recordarán, del 10%, 10-15% al 40% actual en matrícula metida en universidades privadas, muchas de las cuales reproducen estas carreras tradicionales, porque no se meten a las nuevas áreas de contexto de aplicación, y por lo tanto pues reproducen este tipo de aprendizaje o de modo uno, tradicional, y además son patito, ¿no? O sea, no tienen la calidad frente a universidades como en la que estamos. Y es un fraude social. Se alejan y llega a ser a tal nivel de grave que este fenómeno de fraude social se convierte también en una frustración generalizada. Porque son muchachas que no pudieron entrar a la Universidad de Guadalajara, a la UNAM, al Poli, a la UAM, donde querían estudiar, que son públicas, son gratuitas, son de bajo costo y son muy buenas. Pero tampoco pueden entrar al ITAM o al TEC de Monterrey, etcétera, porque a las familias no les alcanza porque es clase media, baja, clase media, etcétera. Entonces, negocian con las matrículas de bajo costo, pero de una pésima calidad. Y cuando egresan, salen muy mal preparados, con un título que nadie reconoce, pero ya se gastaron el poco dinero que tenían ahorrado las familias, y entonces se convierte en una frustración social generalizada. Es terrible. A los ninis, que son 7 millones que tenemos, le agregas egresados que no están trabajando en lo que
supuestamente deberían estar trabajando, porque está saturado ese mercado laboral y prefieren obviamente a quien está mejor preparado, ¿no? Pero ¿de dónde saliste? Pues de la Universidad Sol, o de la quién sé qué, el Instituto Patito, ¿no? Entonces, las nuevas universidades o los componentes de nueva organización y gestión del conocimiento tienen como principio, ¿no?, el humanismo, el contexto de aplicación y su responsabilidad social. Nosotros caracterizamos, conceptualizamos la idea de pertinencia por la calidad del valor social que tienen las universidades en su interior. Y como responsabilidad social, la acción institucional de esta universidad hacia afuera, ¿no?, en términos de la solución de problemas fundamentales de nuestro contexto. Las áreas de conocimiento están en el contexto de su aplicación, porque requerimos ya meternos a esta perspectiva que soluciona de forma mucho más eficaz. Por eso hay desarrollo en la humanidad, aunque también hay destrucción. Por ejemplo, yo no sé a qué ingeniero, a qué científico se le ocurrió poner una planta nuclear exactamente en donde está la falla tectónica más gruesa del archipiélago japonés, en Fukushima. Digo, se les combinó de forma inédita el temblor con el tsunami. Eso fue, digamos, algo extraordinario. Pero pues es como si volviéramos a edificar después del temblor del 85 en la Ciudad de México de la misma manera, sabiendo que tiembla cada rato. No puede ser, tienes que mejorar, ¿no?, una perspectiva social. Y eso requiere de enfoques de nuevo tipo, muy sustentados en una responsabilidad social de sus egresos, lo cual coincidimos plenamente. No sé si hay alguien más que quisiera. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, gracias. Sí, José Vargas, de aquí del CUSEA. Doctor, permítame felicitarle. Muchas gracias. Permítame felicitarle, excelente. Bueno, usted ha señalado un término que es paradigmático y que me llama mucho la atención, lo escuché desde mediados de los 90s, y se refiere a transdisciplinariedad. Permítame decirle cómo lo entiendo y luego hacerle el cuestionamiento muy rápido. Yo entiendo que la transdisciplinariedad, en relación a la estructura departamental que como modelo eficienta los recursos para el aprendizaje, sí, hay allí un choque que requiera tal vez hacer ajustes. Curiosamente o irónicamente, con mayor transdisciplinaridad, los recursos se optimizan, se logra una mayor eficiencia. Entiendo que la transdisciplinaridad nos podría llevar a un sistema de currícula abierta. Es decir, el alumno toma las materias de las áreas que a él interesan y construye su propia licenciatura o su propia maestría en función de esos recursos. Creo que el modelo británico, algunas universidades británicas lo están logrando con una optimización increíble. Así podemos ver gente que está, por ejemplo, en el área de estudios soviéticos, tomando clases allá y tomando clases en economía, o tomando clases en psicología, o tomando clases en electrónica, energía electrónica, o en biotecnología, etcétera, y ellos arman su propia carrera. No sé si eso esté relacionado con la transdisciplinaridad y sería la forma de que para lograrlo tendríamos que reajustar el modelo departamental que efectivamente eficienta los recursos si se hace de esa manera, en una forma mucho más eficaz y más segura, y además muy orientada a los nuevos paradigmas de desarrollo que nos ha planteado. En términos generales sería el cuestionamiento. Bueno, en la historia de las reformas y los cambios en la organización del conocimiento, cuando hablamos de trans, inter, etcétera, disciplinariedad o disciplinas, estamos hablando de una manera de organizar conocimientos, de una forma de organizar conocimientos y gestionarlo de la plano del currículum.
en la perspectiva de lo que ocurrió en estas reformas, que muchas no las hemos hecho, hay una diferencia en lo que es la organización de un currículum flexible, como el que usted, ¿no? O de agregación, eso casi en todos lados ya existe, ¿no? Ya sea por la vía de materias convergentes o un currículum fijo y otro flexible, ¿no? No. En la perspectiva de estas reformas no hay que confundir. Una cosa es la multidisciplina, es decir, la sumatoria de disciplinas distintas para analizar un fenómeno determinado complejo, ¿no? Yo reúno un ingeniero, un médico, un sociólogo, un economista, un trabajador social para ver, por ejemplo, un problema de desastre natural. Reúno a varias personas para que vean los problemas de salud que va a traer consigo esta situación, la rehabilitación del puente, qué sé yo. Y reúno distintas disciplinas para un fenómeno complejo. Esto le denominamos multidisciplina. La sumatoria de visiones distintas, pero donde el disciplinar no deja su estructura de conocimientos ni la transforma. Hubo estos esfuerzos en los años 70 particularmente, de tipo multidisciplinar. Después vino la transgresión de las disciplinas, que es lo que llamamos lo transdisciplinar, ¿no? Ven que ahora lo trans está de moda, ¿no? También entonces había que transgredir la disciplina porque no daba las explicaciones necesarias a fenómenos complejos que requerían una rearticulación en un contexto de aplicación determinado, distinto. Entonces surgieron los esfuerzos de transdisciplinariedad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la biotecnología, de la genética o de la genómica, implica que la solución de un problema en términos de la constitución de un ser orgánico distinto, es decir, su genoma, no puede ser explicado por la vía de muchas disciplinas, sino hay que reorganizarlas, incluso evitando los métodos, los lenguajes, los contenidos de esas disciplinas, transgrediéndolas, metodológicamente, epistemológicamente, en contenidos, en técnicas, y empezaron a surgir estas transgresiones que llamamos el movimiento transdisciplinar. Este movimiento transdisciplinar llegó a constituirse, a solidificarse, a estructurarse metodológica, epistemológicamente de forma distinta, que rearticula métodos, lenguajes y contenidos para convertirlo en áreas interdisciplinarias sólidas, como lo son ahora todas las que hemos mencionado. Tienen ya una perspectiva teórica, metodológica, conceptual distinta. Entonces son áreas interdisciplinarias. E incluso de esa interdisciplina han surgido metadisciplinas. La biología molecular, por ejemplo, tiene el impulso a la biotecnología, hay una reorganización disciplinar. La disciplina, como ustedes saben, se organiza para profundizar un conocimiento determinado. La transdisciplina para extender ese conocimiento en sus fronteras, y la interdisciplina se convierte en una frontera de conocimiento distinta. Y ahora se habla de metadisciplinas, porque surgen de la interdisciplinariedad constructos metodológicos específicos que profundizan un conocimiento como ¿no? Digo, hay en el genoma, en las ciencias genómicas, hay toda una orientación muy fuerte que estamos desarrollando ahorita hacia alimentos, por ejemplo, para ver los transgénicos, ¿no? las modificaciones genéticas de los granos, del maíz, etcétera, que ahorita es una gran polémica, se convierte en una disciplina porque profundiza en la parte de las ciencias genómicas en general, que hacen la secuenciación de un genoma determinado hacia un tipo de genómica que es alimentos o salud. Entonces, hay disciplinas o metadisciplinas. Estas son las diferencias. Muchísimas gracias, estimado doctor Axel Didrikson, por la estupenda conferencia. Agradecido soy yo, muchas gracias. Un aplauso, por favor.
Acto seguido, el doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega al doctor Axel Dridriksson de un reconocimiento por la impartición de esta conferencia, Gestión para la Innovación y la Calidad de la Educación Superior. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro presidium, así como a los rectores de nuestra Universidad de Guadalajara, a los representantes de las universidades invitadas, a los integrantes de las redes académicas CUMEX y a los funcionarios de CUSEA, a que nos acompañen en la escalinata de posgrado para tomarse la fotografía oficial de este evento. Muchísimas gracias.